Amados hermanos, hoy voy a compartir con ustedes un estudio que se llama El yugo del Señor. Antes quiero preguntarte, ¿sabes lo que es el lastre? El lastre es el peso excedente en un transporte que impide que éste se mueva o bien que hace que su movimiento sea más lento. Ahora, ¿crees que en tu vida hay lastre del cual deberías deshacerte? ¿Tu caminar con el Señor es lo suficientemente rápido para decir que le estás sirviendo? Cuando los aeronautas suben en un globo, llevan consigo bolsas de arena amarradas en la cesta de los pasajeros, llamadas lastre. Cuando se quiere elevar el globo, desatan las bolsas y las arrojan fuera de este. Así es la vida cristiana. Si deseamos movernos para estar más cerca del cielo, debemos arrojar las cargas que nos agobian y pedir al Señor nos ayude a deshacernos del peso inútil del lastre de nuestros pecados. Mientras no lo hagamos, no podremos elevarnos. Hay cargas en nuestras vidas que no podemos quitar. Es por eso que debemos acercarnos a Cristo para que Él nos haga descansar. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos mis hermanos y yo por este medio para escudriñar tu palabra. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo y que nos muestre, Señor, esa enseñanza que has preparado para nosotros el día de hoy. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Abre tu Biblia, por favor, mi hermano, en Mateo 11. Y hoy vamos a ver los versículos del 28 al 30. Como primer punto de este estudio, tenemos una frase que se llama venid a mí. Esta frase la encontramos en Mateo 11:28, primera parte, y dice el Señor, venid a mí. Esta es una invitación abierta del Señor Jesucristo para todo aquel que quiera escucharlo, para acercarse a Él. Pero ¿quiénes son los invitados a venir al Señor? ¿A quiénes está invitando por medio de esta frase cuando dice venid a mí? Sigue diciendo Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero hecha la invitación de esta forma, solo se refiere el Señor a aquellos que se sienten trabajados, aquellos que se sienten cargados y que por esa situación de sentirse trabajados y sentirse cargados, pedirán ayuda al Señor. Trabajo es sinónimo de cansancio, de agotamiento, y cargados es la acumulación de peso sobre nuestros hombros. Todos los que estén trabajados y cargados, dice el Señor, es decir, que estén agotados espiritualmente, todo aquel que sienta la carga del pecado en su vida y que esté deseoso de ser salvado de sus cargas. Esos son los que oirán la voz de Jesús cuando el Señor les diga, venid a mí. Pero también hay muchos que por la rebelión de la humanidad, debido a su necedad, es tal la cerrazón de su oído que no escuchan el llamado del Espíritu Santo para reconocer su pobreza espiritual y no ven que se están alejando cada día más de Dios. La elección divina debe de ser complementada con la obediencia de aquellos que son llamados a llevar sus cargas a los pies del Señor. El punto número 2 es llevad mi yugo. En Mateo 11:29, primera parte, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo?
Yugo es el instrumento que sirve para unir dos animales de tiro en una yunta. Esto es, para formar una yunta. Formando esto por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o a los hombros o al cuello de los animales, para hacer que ambos se muevan juntos cuando estén tirando del arado. Yugo también significa dominio que ejerce una persona sobre otra. Cuando inicia Mateo 11:29, dice llevad. Llevad, nuevamente en este pasaje vemos que aparece un verbo que se encuentra en imperativo. Es decir, que es una orden para el creyente, no es opcional. Juntando ambas definiciones de yugo, tenemos que llevar el yugo del Señor implica, 1, caminar junto a Él. El cristiano debe aprender a caminar con el Señor, no adelante, sino junto a Él. Y 2, también debemos aprender que el guía de este yugo ese líder es nuestro Señor Jesucristo, por lo que debemos sujetarnos a su señorío y caminar bajo su dominio. Para que los creyentes estén dispuestos a seguir a Jesús y someterse a su señorío, es necesario que permitan que el Espíritu Santo obre en sus vidas, que el Espíritu Santo sea el guía de nuestras vidas para aprender a caminar con el Señor. Punto número 3. Aprender del Señor. ¿Y qué es lo que debemos aprender? Vayamos a Mateo 11:29b. Dice, aprended de mí. El Señor se coloca como modelo, como meta de aprendizaje, a quien debemos imitar para ser agradables ante los ojos de Dios. Aprended de mí. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te parece que esta es una meta fácil de alcanzar, hermano? ¿Qué características nos pone el Señor como metas a aprender de Él? Sigamos leyendo en Mateo 11:29. Sé que soy manso y humilde de corazón. Manso. ¿Qué es manso? Manso es sosegado, tranquilo, apacible. Parte del fruto del Espíritu Santo que nos hace actuar de forma pacífica, que hace que el cristiano sea pacífico y no arrebatado, que no sea fácilmente llevado por la cólera. Humilde de corazón es una actitud del hombre de Dios que lo coloca bajo la dependencia de la soberanía de Dios. El yugo, la yunta a que se refiere este punto anterior que vimos, es precisamente para que caminemos junto al Señor y aprendamos de Él. Este comportamiento que nos está diciendo, aprendiendo para buscar cada día alcanzar la estatura del varón perfecto, sirviendo, guiados por el Espíritu Santo, por medio de los dones recibidos por Él, y por los cuales los hijos de Dios son perfeccionados, como dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor vino al mundo a servir y no a ser servidos, poniéndose nuevamente como ejemplo para cada uno de nosotros. Esto es que aún el mismo Dios, en su persona del Hijo de Dios, se sujetó en todo momento, desde su nacimiento hasta su muerte, con mansedumbre y humildad, a la voluntad y soberanía del Padre. Recordemos esa oración donde le dice, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, tú, hermano, ¿has analizado tu carácter a la luz de la Biblia para saber si eres manso?
¿O reaccionas con frases como estas que te leo enseguida? El que me busca, me encuentra. O mientras no se metan con los míos, yo sigo siendo manso. ¿Eres humilde de corazón, hermano? ¿Sujetándote a la voluntad de Dios? ¿O actúas según tu propia voluntad sin sujetarte al Padre y al señorío de Cristo? Llevar el yugo de Cristo es trabajar en la obra de Dios, por lo que te pregunto lo siguiente: ¿estás sirviendo en algún ministerio en la iglesia o fuera de ella para seguir al Señor, para edificar su iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo? ¿O eres de los hermanos que ni siquiera han descubierto cuál es su don espiritual? Y por lo tanto, solo eres de los que calienta las bancas los domingos. Vayamos a las conclusiones. La promesa del Señor en el versículo 28 es: yo os haré descansar. Y el versículo 29, la promesa es ampliada: y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas promesas no se refieren al descanso que día a día necesitamos y que es temporal, debido a la fatiga de nuestro trabajo físico, sino al descanso permanente de nuestra alma al saber que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo y que solo podemos descansar de nuestras cargas, y no como el trabajo de la ley lo hacía en forma temporal, sino de una forma permanente. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar el yugo del Señor significa trabajar con Él y para Él, obedeciendo sus mandatos al servirle dentro y fuera de la iglesia, en ese lugar donde esté tu ministerio. Esta palabra ministerio aparece varias veces en el Nuevo Testamento, pero ¿cuáles son los ministerios en que puedes servir? Efesios 4:11 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Apóstoles son los que son enviados para llevar el mensaje de salvación a otros lugares. Aquí se encuentran, por ejemplo, los misioneros. Profetas. El profeta es el que es llamado a compartir la profecía de Dios. Esto es su palabra y estos son los predicadores. Los evangelistas son los hermanos que han recibido el don de ser evangelistas. Son los que en donde se paren tienen sed de compartir las buenas nuevas con cualquier criatura. Y los pastores maestros son todos los hermanos que recibieron el don de enseñar y que tienen un especial cuidado por el rebaño, para alimentarlos con pastos frescos de la palabra de Dios, para que al prepararse se procure el sano desarrollo de las ovejas. Hermano, te invito a que te ocupes a descubrir el don espiritual que el Espíritu Santo te dio cuando fuiste salvado. Capacítate en un ministerio y pon a trabajar ese don al servicio del Señor, para que así hagas tesoros en el cielo. Como ya vimos, al llevar un yugo es un trabajo que se requiere hacer por dos. Y lo hermoso de este pasaje es saber que el yugo a que se refiere Mateo 11:30 es el yugo del Señor. Por lo que si aceptamos llevar este sobre nosotros, sabemos bien que a nuestro lado estará el Señor Jesús. Estará nuestro Señor para guiarnos, tal y como lo prometió en su palabra en Mateo 28. Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y tú, que hoy estás escuchando este mensaje, y escuchaste la invitación del Señor cuando te dice, venid a mí, ¿aún quieres cargar tus pecados y con ellos la condenación? Porque la condenación del pecado es muerte, como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si tú pecas, alguien debe de morir. Tus pecados llevan a alguien a la muerte. Si decides no escuchar la invitación de Cristo, tú morirás eternamente. O sea, estarás alejado de Dios por la eternidad. Pero si decides aceptar la invitación del Señor, la muerte de Cristo en la cruz es la paga por tus pecados. Ora al Padre diciéndole que reconoces que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados y pide perdón al Padre. Acepta la invitación del Señor. Él ya pagó por ellos al morir en la cruz y dile que quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador y que estás dispuesto a llevar sobre ti su yugo junto a Él. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te pido que inclines tu rostro nuevamente y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa invitación que nos hiciste de venir a mí para que tú nos hagas descansar. Y, Señor, como dice tu palabra, no solamente en lo físico, sino también nuestra alma descanse sabiendo que tú ya pagaste por nosotros en la cruz, dando tu vida, Señor, por amor a nosotros y dándonos así la oportunidad de ser salvos. Te rogamos, Señor, y te pedimos por aquellos que aún no han llegado a tus pies, Padre bendito, clamando por esa salvación. Te pedimos, Padre bendito, y te agradecemos por los que ya lo hicimos, Padre bendito, y que estamos caminando. Pero ahora te rogamos, Padre, que nos ayudes a encontrar nuestros dones para servirte, para edificar la iglesia en un ministerio, Padre bendito. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.